Continuamos con nuestra serie Las bases o los fundamentos del carácter cristiano. Las bases o los fundamentos del carácter cristiano. Hoy tenemos la tercera base o el tercer fundamento. Ya mencionamos el primero, que es una fe genuina. El segundo, que es la obediencia. Y esta noche vamos con el tercero, que es la humildad. Tome nota, por favor. La humildad. La verdadera espiritualidad que caracteriza o se caracteriza por una fe bíblica genuina, por una obediencia, como ya lo estudiamos, también tienen que ir acompañadas de humildad. Y la humildad es esa actitud que debe estar en el centro de la vida cristiana. La humildad. Lamentablemente hoy el cristianismo pasa por estos días y desde hace tiempo por un tiempo en el que se enfatiza mucho en el amor propio. Los mensajes que se ven en muchos lugares hoy enfatizan mucho en el orgullo, en el amor propio, en alimentar el ego. Tenemos entonces muchos mensajes y muchas predicaciones que están llevando a los creyentes a vivir una vida que nada tiene que ver con la humildad. Y versículos tales como aquel donde dice la palabra que somos reyes y sacerdotes son totalmente tergiversados, mal interpretados. Y a través de versículos como este y muchos otros, fruto de una pésima o mal intencionada interpretación, Dios juzgará en cada caso. Tenemos creyentes haciendo énfasis en el ego, en el yo, haciendo énfasis en la opinión personal. Los judíos, sobre todo los escribas y los fariseos, exhibían este tipo de religiosidad, esta religión externa delante de otros, donde esperaban recibir a cambio alabanzas y halagos. Y el Señor Jesucristo, él mismo, denunció esa hipocresía. Cuando le enseñó a los 12 discípulos y les dijo, y a otros además, les dijo, antes, hablando de los escribas y los fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí.
Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, a nadie dice aquí, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acabo de leer Mateo 23 del 5 al 12. Obviamente, los dirigentes judíos, la clase prestante de la época, no prestaron atención a las instrucciones anteriores del Señor Jesús en contra del orgullo espiritual al que había hecho alusión en las primeras bienaventuranzas. En Mateo capítulo 5, ubíquese allí por favor. Mateo capítulo 5, mire usted el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra pobre viene del vocablo griego pokchos, que significa alguien que es tan pobre que tiene que mendigar. Y este término era usado específicamente para referirse a los mendigos que no tenían oficio, que estaban incapacitados para trabajar, que eran personas tan pobres que estaban en bancarrota en todas las áreas, a nivel económico, a nivel social, laboral. No tenían ningún sostén. Ese término pobres que utiliza ahí el Señor se utilizaba en esa época para definir estas personas y esta situación, y es el que el Señor utiliza para decir: bienaventurados los pobres en espíritu. En resumidas cuentas, el reino de Dios pertenece a todo aquel que, como el publicano de la parábola de Jesús, tenía esa actitud. Cuando dice la palabra en Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En contraste, formar parte del reino de Dios no pertenece a quienes cuentan o se basan o se enorgullecen con su bautismo, haberse bautizado, con la educación y la formación que tengan en la Biblia, con la herencia cristiana o el abolengo cristiano, porque usted viene de una familia de pastores. No, el reino de Dios no pertenece a ese tipo de gente. La entrada en el reino tampoco pertenece a las personas que solo cuentan en detalle la fecha, el día, la hora, cuando hicieron una decisión por Cristo, tampoco. Cuando pasaron al frente al final de un culto para entregar su vida a Cristo. Esto no es suficiente. Quienes se enorgullecen en medio de su conformidad por lo que les da su iglesia, su sistema,
Los únicos que pueden reclamar esa seguridad de ser salvos y pertenecer al reino de Dios son todas aquellas personas que humildemente se han abandonado a la misericordia de Dios, que fueron limpiados de sus pecados y que, como lo dice la palabra en Lucas 18:14, descendieron a sus casas justificados. Mis amados y mis amadas, esta noche vamos a reflexionar alrededor de un poderoso término utilizado por el Señor Jesucristo cuando dijo: sed mansos y humildes de corazón, como lo es Él, como lo soy yo. Humildad, humildad. Y la verdad sea dicha, muchas veces de todo carecemos, de todo nos podemos jactar que tenemos, excepto de humildad. Y esta humildad de la que habla aquí la palabra de Dios es una humildad que está o es antónimo de otra palabrita: autosuficiencia. Esta humildad de la que habla el Señor cuando dice pobres, lo que está diciendo es: bienaventurados los humildes en espíritu. Bienaventurados los que dependen 100% de Dios. Bienaventurados los que dependen completamente y para absolutamente todo en la vida de Dios. Y aquí entra la reflexión. ¿De verdad usted es humilde? Teniendo ya este panorama de lo que significa en el original y de lo que está queriendo decir el Señor Jesús, ¿usted es humilde? Aquí no habla de esa humildad que lo lleva a usted a agachar la cabeza frente a la ofensa. No, no, no. No habla de esa humildad que lo lleva a usted a callar frente al insulto, el chisme, la calumnia, el maltrato, el irrespeto, la soberbia, el orgullo, la altivez de otros, etcétera. No habla de esa humildad. Los pobres en espíritu son todas aquellas personas que literalmente han entendido y han aprendido a no ser autosuficientes, mis amados. Esta humildad, los pobres en espíritu, son aquellos que han aprendido a depender de Dios en cada paso, en cada decisión, en cada reacción, en cada sentimiento, en cada emoción. ¿Realmente nosotros somos humildes? En honor a la verdad, tenemos que decir que muchas veces en nuestra vida hay de todo, menos humildad. Por lo menos no la humildad que Dios espera que los bienaventurados, los verdaderos bienaventurados hijos de Dios manifiesten. La palabra bienaventurado en el original significa feliz, afortunado y dichoso. Y se refiere a más que una emoción. Lo que hace el Señor Jesús es describir el bienestar divinamente concebido, que solo lo puede tener
el creyente, nadie más. Yo no sé usted, yo soy bienaventurado. Y estudiando este tema, le pedía al Señor, ayúdame a ser cada día más pobre en espíritu, cada día más dependiente de ti. Mis amados, quizás muchos que escuchan en esta hora el devocional digan, yo considero que yo soy humilde. No, hermano. Yo lo invito a que usted analice con cuidado este tema. Yo lo invito a que usted analice cuántas veces usted ha empezado el día y se acuerda de todo menos de orar. Yo lo invito a que usted analice cuántas veces usted ha empezado el día y hace una oración de carreras como por calmar su conciencia. Yo lo invito a que usted analice y reflexione cuántas veces usted ha ido de aquí para allá, ha tomado decisiones una y otra vez sin consultar a Dios, sin preguntarle si realmente era su voluntad. Yo lo invito a que usted analice y reflexione qué tanta humildad tiene usted frente a la palabra. Cuando una persona recibe la enseñanza y se siente atacada, ahí no hay humildad. Ahí lo que hay es resistencia, soberbia. Cuando una persona recibe la palabra y se siente aludida, me están echando vainas, no hay humildad. Cuando una persona se siente agredida porque alguien predica la palabra y de pronto el oyente dice, es que es muy directo, es muy brusco. Escuche, si yo veo que mi hijo por accidente coge un frasco que está lleno de veneno y alguien lo puso dentro de un envase de gaseosa y él cree que es gaseosa y se lo está dirigiendo a la boca, créame que yo no se lo voy a decir cantando ni de manera calmada. Y usted tampoco. Usted va a reaccionar con un estado de alarma, de alerta, y le va a pegar el grito. Imagine usted a su hijo diciendo después, es que es muy directo, fue muy directo. No me gustó cómo me dijo que me iba a tomar un veneno, que estaba a 2 segundos de tomármelo. Estaba leyendo las noticias hace un rato de una muchacha que murió por inhalar, solo olió un poco de un veneno y por eso murió. No estuvo nadie por ahí, no sabemos si fue intencional o no, pero no sabemos si alguien le advirtió o no le advirtió. La palabra es una advertencia. Más que una invitación, la palabra es una advertencia. Dios nos advierte. Nos advierte cosas. Nos previene de cosas, de peligros, de condenación, de pecado, de etcétera. Y como tal, la palabra se debe presentar. Pero necesitamos humildad para desarrollar el carácter cristiano que Dios quiere. Y nosotros debemos mantener una actitud constante y permanente de humildad, mis amados hermanos. Los creyentes fieles y maduros están llamados a tener una actitud constante durante toda su vida. La autosuficiencia es lo contrario a la humildad.
Una persona pobre en espíritu es una persona que literalmente no puede empezar su día sin haber doblado rodilla. Una persona pobre en espíritu, estos que está mencionando aquí el Señor, son personas que dependen de Dios, que ponen el día en manos de Dios, que le piden a Dios sabiduría y ayuda, pero no una ayuda conveniente, amañada y manoseada, para que Dios termine haciendo realidad o dándole gusto a los caprichos personales de sus hijos. No, no es así. Y lo tremendo es que el Señor dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es la salvación. El reino de Dios es un regalo de Dios. Es la gracia manifestada sobre su vida y sobre la mía. Los pobres en espíritu reconocen esa dependencia que deben tener hacia Dios y la soberanía y el poder de Dios sobre sus vidas. El pobre en espíritu no se pregunta cómo Dios lo va a sacar de la situación. Solo cree que lo va a sacar. El pobre en espíritu en su dependencia no cuestiona a Dios en cómo van a terminar las cosas y cómo será el futuro. El pobre en espíritu descansa, tiene paz. El pobre en espíritu es al que llegan y le cuestionan y le dicen, ¿pero cómo? ¿Pero de dónde? Es normal que cuando damos pasos de fe se levanten personas a decir, ¿y pero cómo? ¿Y pero de dónde? ¿Y pero cómo va a ser? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y ante todos esos cuestionamientos, el pobre en espíritu dice, tú tienes el control de todo. Yo no sé cómo vas a hacer, no me interesa, pero algo tú vas a hacer. Entonces no hay cabida, no hay espacio para el temor. La gente que tiene la tendencia a la autosuficiencia abriga el temor. Pero aquellos que dependemos de Dios, que reconocemos una pobreza del espíritu, aquí en nuestro espíritu, descansamos en Él. Bástele a cada día su propio mal. Bástele a cada día su propio afán. Basta ya de esa autosuficiencia. Síntoma de esa autosuficiencia es que usted vive angustiado por el mañana. Síntoma de que usted está invadido de autosuficiencia es que usted está preocupado por el día de mañana. Está preocupado por las situaciones. Está preocupado por esto o está preocupado por aquello. Y las personas, el creyente invadido por la autosuficiencia, no puede tener paz. Por eso usted le puede predicar a la gente 1000 veces sobre este versículo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego. No lo van a entender si están invadidos de autosuficiencia. Hasta que no haya una verdadera actitud de pobreza en el espíritu. Hasta que de corazón, revelado por el Espíritu Santo, yo no reconozca que no soy yo, es Dios. No soy yo. No soy yo. Eres tú. Señor, voy a dar este paso de fe.
Y reconozco que si tú, lo reconozco en mi corazón, en mis entrañas, que si tú no me ayudas, yo no puedo. Yo no voy a salir adelante. Ahora que empezamos con este nuevo tiempo que el Señor nos permite vivir y Dios mediante vamos a estar congregándonos allí en este lugar que el Señor nos ha entregado, que es por un tiempo. Se vienen muchas cosas encima, muchas, hermano. No me he trasnochado una sola noche, preocupado. Yo reconozco mi pobreza. Señor, no puedo. Sencillamente no puedo. Yo no puedo. Si tú no vas conmigo, yo mejor ni asomo la cabeza a la ventana. No puedo. Pero ¿sabe usted cuánto creyente hay con una soberbia que asusta? Con una altivez que asusta. Que se dan el lujo de vivir su vida como quieren. Se han limitado a ir a la iglesia un domingo y con eso se sostienen toda la semana. Esos no son pobres en espíritu. Los que no tienen lectura regular de la Biblia. Los que no la aprenden, no la buscan, no la desean, como la miel, como el oso busca la miel. La primera Biblia, traducida al castellano, se llamaba la Biblia del oso. Y en su portada tenía un oso sentado deleitándose con un pote de miel. Porque eso debe ser la palabra para nosotros, un deleite. El pobre en espíritu no maneja una apariencia, el pobre en espíritu se le ve. La dependencia, Señor, tuve esta situación con esta persona. Pero antes de reaccionar, como tú sabes que yo siempre reacciono, de manera vengativa, rencorosa, amargada, como quiera que sea. Señor, yo quiero poner esto en tus manos. Mira, Señor, yo no puedo manejar esto. Señor, no tengo la sabiduría. No la tengo. En la vida cotidiana, en el trato con los demás, se ve esa pobreza en espíritu, se ve. Esa dependencia, muchas veces tenemos que callar y agachar la cabeza. No queremos. Queremos gritar, queremos decir, queremos manotear. Pero cuando hay esa pobreza en el espíritu, yo la reconozco. Esa humildad. Yo agacho la cabeza. Yo me calmo. Yo espero. Yo voy al lugar secreto y oro. Y usted necesita hoy reflexionar. ¿Cómo está usted de autosuficiencia? Porque es el estorbo para que usted sea pobre en espíritu y dependa del Señor. Y esa pobreza de espíritu es esa humildad. Es reconocer que no puedo yo. Señor, no me voy a afanar por el mañana. No, no me voy a afanar. Ya este día está finalizando. Tú me dijiste, bástele a cada día su propio mal. Y este día lo he afrontado, tomado de tu mano. Y hay tantos compromisos, obligaciones, retos, cosas por hacer, deudas por pagar.
que humanamente yo debiera estar preocupado, pero no. Me quiero ir a acostar a dormir tranquilo. Tú dijiste que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Si tu salvación me alcanzó a mí, si tu gracia y tu misericordia me alcanzaron, ¿por qué no me va a alcanzar la bendición material? ¿Por qué no? Si algo que no tiene precio me alcanzó, como lo es tu salvación en la cual me gozo, ¿por qué no me va a alcanzar la provisión para lo material? Empiezo a entender mejor cuando tú me dices, por nada estéis afanosos. Perdona, Señor, que el afán nace muchas veces del orgullo y la autosuficiencia. Muchas veces decimos depender de Dios y no es así, hermano. Realmente muchas veces estamos dependiendo de nosotros mismos. Cuando yo estoy afligido porque el dinero no me alcanza, yo no estoy dependiendo de Dios. Estoy dependiendo de mí y estoy mostrando que dependo de mucho de esos ingresos. Señor, enséñanos a ser pobres en espíritu. Enséñanos a ser dadivosos. Enséñanos a apoyar tu obra. Enséñanos, bendito Dios del cielo, a reconocer que sin ti no somos nada. Perdona cuántos días los hemos vivido en la pura carne, sintiéndonos espirituales. No oramos, no doblamos rodillas, no abrimos la Biblia, abrimos la boca para maldecir. Abrimos la boca para resistir al Espíritu Santo. Abrimos la boca para quejarnos. Abrimos la boca para muchas cosas menos para decir, Señor, hoy quiero depender de ti. Yo le invito a usted que el día de mañana no salga de su casa sin antes encerrarse en su cuarto y orar. Y pídale al Señor, dame humildad, dame un corazón humilde. Dame un corazón humilde. Abraham fue un hombre rico y poderoso en esta tierra, pero siempre fue un hombre con un corazón humilde. Dependió siempre de Dios. Dependió siempre de su dirección, de su favor. Señor, tú nos enseñas en tu palabra que el justo por la fe vivirá. Aunque no veamos, creemos. Bienaventurados los que no ven y creyeron. Dios, enséñanos a cada uno y a cada una a depender de ti. A que esa pobreza en espíritu esté en nosotros siempre. Que haya una humildad en nosotros, una humildad que nos lleva a reconocer que somos pobres en espíritu, que no podemos solos, que necesitamos de ti. Quita de nuestras vidas toda soberbia, quita de nuestras vidas todo orgullo, quita de nuestras vidas toda altivez, quita de nuestras vidas toda autosuficiencia. Quita de nuestras vidas y guarda nuestro corazón de enorgullecerse por lo que tenemos, por lo que hemos comprado.
por lo que logramos, por lo que alcanzamos. Perdónanos por eso. Perdónanos. El deportista compite para ganar y exhibe sus trofeos como logros personales. Señor, el trofeo, la corona más grande que puede tener un ser humano, nosotros ya la tenemos, se llama Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Te lo pedimos, Dios. Que este carácter sea formado a través de una fe genuina, de una confianza genuina en ti. Que sea formado a través de una verdadera obediencia y de una verdadera humildad. Yo no puedo ser humilde contigo y soberbio con los demás. En ese corazón no hay humildad, hay hipocresía. Y no queremos ser hipócritas como el publicano, como el judío, como el fariseo, como el escriba. Ayúdanos, perdona. Perdona si en nosotros ha habido hipocresía. Perdona si en nosotros ha habido autosuficiencia. Perdona si en nosotros ha habido altivez, soberbia. Señor, no queremos ser así. Ayúdanos a no ser así. Te suplicamos que nos ayudes a no ser así. En el nombre de Jesús. Amén y amén.